mandamiento de Dios: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Qué ordena el primer mandamiento? Lean conmigo. Ordena adorar a Dios, tener fe, esperanza y caridad, reverencia por las cosas sagradas y oración. Entonces, ordena tener fe. ¿Cuál fe? La fe divina y católica, y no cualquier fe de cualquier secta. Por lo tanto, si alguien de las sectas dice que iglesias te da una Biblia o un libro de eso, no recibe nada de eso porque lo mezclan. Un vaso de leche con un gramo de veneno no se toma, ese es el problema. Fe, esperanza y caridad. Tener amor a Dios y esperanza, confianza en Dios nuestro Señor. También reverencia por las cosas sagradas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, todo lo que es bendito, y la iglesia también, uno tiene que tener reverencia, tener respeto. En la iglesia, por ejemplo, no se mastica chicle. En la iglesia no se cruzan las piernas. En la iglesia no vienen vestidos de una manera escandalosa, de short, minifalda, o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es lugar santo. Estas cosas importan, referencia por las cosas santas. Cuando uno comulga, no va a masticar la hostia mirando a la gente y riendo. No, uno baja la vista, toma su hostia y después se cierra los ojos y da gracias al Señor. Es importante esto. Y también tener oración. Una persona que no reza la mañana y la noche no cumple bien, no cumple el primer mandamiento. Oración al menos de la mañana, de la noche, Padre nuestro, Ave María al menos, más mejor. Si eres el rosario, mucho mejor, ¿sí? Al menos estas oraciones. Antes de comer, hacer la señal de la cruz al menos, o el Padre nuestro. Bien. ¿Qué prohíbe el primer mandamiento? Lean conmigo. El primer mandamiento prohíbe idolatría, superstición, espiritismo, secciones espiritistas, astrología, cartomancía, tirar las cartas, ouija, ocultismo, tentar a Dios, como tal sacrilegio, participar en cultos falsos, es decir, iglesias no católicas. Entonces, ¿qué es la superstición? Bien, todo lo que es hechicería, brujería, curanderos, horóscopos, leer la mano, el café, todas son supersticiones. Esto va contra el primer mandamiento de Dios. Viene del demonio, conduce al demonio. Entonces no se hace esto, ¿sí? Y también no ir a cultos no católicos. Ustedes escuchan, por ejemplo, un amigo te invita a un culto no católico. Es lo mismo. Bien, si eres mío, venga a la católica, entonces venga a hacer rosario conmigo. No lo harán. Entonces un católico no pone pie en esos lugares. ¿Por qué? Porque no son verdaderas iglesias. Hay problemas graves ahí. El demonio anda suelto, de hecho. Por desgracia, ¿sí? Y también dice, prohíbe el sacrilegio. ¿Quién sabe qué es el sacrilegio? ¿Quién sabe? Pregunto, ¿nadie? ¿Qué es un sacrilegio, joven? Bien, recibir un sacramento o algo santo en pecado. Por ejemplo, el que está en pecado y comulga hace un sacrilegio. Es como echar la hostia a la basura. El que se casa, por ejemplo, y no confiesa sus pecados, hace un sacrilegio. El que se confirma y se confirma el pecado mortal, pecado grave que no confiesa, sacrilegio. Se confirma pero no recibe el Espíritu Santo, no recibe la gracia, ¿sí? El sacrilegio es maltratar o recibir los demás sacramentos en pecado grave. Bien, ¿sabes? Primera pregunta, ¿sabes lo necesario para salvarte y cumplir tu deber? Si no sabes la ley católica, la fe católica, tienes que tener un buen catecismo y leerlo de la primera a la última página. Y no solo una vez, varias veces. ¿Por qué? Porque el catecismo es la crema de la Biblia. El catecismo, este librito, bien contiene la crema de la Biblia. Hoy muchos dicen, yo leo Biblia. Está bien, ¿y qué entiendes? ¿Leíste todo? No. ¿Y qué entiendes? No entiendo nada o casi nada. ¿Por qué? Porque es complicado. Y es verdad. Si yo tomo un libro de medicina de alto nivel y lo leo, ¿entiendo? ¿Soy doctor? No. Pero si me dan un libro de biología, un pequeño resumen de ese libro, aunque en primero uno entiende algo. Entonces el catecismo es la crema de la Biblia. Lo que hay importante en la Biblia está sintetizado en el catecismo. Y hoy muchos dicen Biblia, y finalmente no conocen lo fundamental. El catecismo reúne todo lo que es importante en la Biblia, lo sintetiza. La fe, los mandamientos, los sacramentos, la oración.
Entonces, sabes lo necesario para salvarte. Y bien, si no sabes, y si usted hace pecado por ignorancia, pecas. El que peca por ignorancia, ¿cuenta el pecado o no cuenta? Depende. Hay ignorancia vencible e ignorancia invencible. Por ejemplo, dije en China, un pobre cristiano no tiene ni Biblia ni catecismo porque está prohibido por la persecución comunista. ¿Qué pasa? Bien, él hace lo que puede. Pero en un país católico uno puede ir a misa, ir a conferencias, ir catecismo, tener evangelio y por flojera no aprende y queda la ignorancia. Bien, los pecados que hace de ignorante cuentan y se responde a sus pecados. ¿Por qué? Porque es una ignorancia vencible. Hay ignorancia invencible y hay ignorancia vencible. El que puede suprimir su ignorancia estudiando, aprendiendo y no lo hace, peca. Entonces aquí dice la primera pregunta acerca del primer mandamiento: ¿sabes lo necesario para salvarte, cumplir tu deber? Si no sabes, aprende, hijito, un buen catecismo y léalo cada día unas páginas, y cuando termine vuelvo otra vez a leerlo, ¿sí? 2, ¿crees todo lo que enseña la Iglesia Católica? 3, ¿has sostenido ideas contrarias a la fe católica? 4, ¿has conseguido dudas contra la fe? Es importante esto. Si usted tiene una duda y la rechaza, no hay pecado. Como uno puede tener cualquier tentación, si la rechaza no hay pecado. Ser tentado no es pecado. Consentir, aceptar es pecado. ¿Sabían esto? ¿Saben esto? Por ejemplo, usted quiere ahorcar a alguien, matarlo, ¿sí? Tiene deseo, pero dice: ay, Señor, Ave María Purísima, Señor, no quiero, ayúdame. Y bien, no pecas porque usted rechazas. ¿Sí? Entonces, ser tentado no es pecado. Consentir, aceptar es pecado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, usted ve algo que te gusta, quisiera hacerlo. Por ejemplo, ve, hay una cartera, ahí quisiera robarme esa cartera. Pero qué lástima, el dueño está ahí, me ve, entonces no lo robo. Pero en tu corazón ya pecaste. ¿Por qué? Porque quería robarla. Pero usted la ve, si tiene tentación de levarla, dice: no, es pecado. Oh, Señor, fulano, mire, tu cartera cayó por el suelo. Ahí no pecaste. Entonces, uno peca cuando consiente la tentación. No peca cuando rechaza la tentación. Una vez una santa tenía muchas tentaciones muy feas, impuras. Rezó, suplicó, gritó al Señor: es el Padre Nuestro, y finalmente vio a Jesús. Jesús: ay, Señor Jesús, ¿dónde estabas mientras yo estaba tan tentada, feo? En tu corazón, hija. ¿Y cómo yo tan tentada con tentaciones tan feas, tan impuras? Sí, pero usted no consentió. Si usted no consentió, no peca. Ser tentado no es pecado. Consentir es pecado. Entonces, cuando uno rechaza la tentación, es victoria y no es pecado. Entonces, incluso cuestión de duda también. Número 5. ¿Has leído libros protestantes? ¿Has creído en supersticiones, adivinadoras, espíritas, brujas, hechiceras, curanderos? Cuidado, es peligroso, ¿no? Es muy peligroso esto. ¿Has leído libros, visto películas en contra de la religión? Si usted sabe que un libro o una película es contra la católica, no verlo, no mirarlo. ¿Por qué? Porque te intoxica, te engaña. Es imposible caminar sobre el lodo y no mancharse los pies. ¿Has pasado mucho tiempo sin rezar? Al menos Padre Nuestro, Ave María, mañana y noche. Rosario mucho mejor. ¿Has rezado mal, deprisa, por rutina? Entonces, cuando reza, pensar en Dios que nos ve, que nos escucha. ¿Te has desesperado o hablado mal contra la providencia? Por ejemplo, cuando hay un problema, un accidente, uno habla mal de Dios. No es justo. Dios te dio ojo, pie, mano, imaginación para pensar. Es asunto tuyo, no es de Dios. ¿Has criticado al Papa, a los obispos, a los sacerdotes cuando cumplen bien con sus deberes? El que critica por criticar y habla mal injustamente, bien peca. Ahora supongamos un sacerdote por gracia no cumple con su deber, entonces en caso uno puede hablar con personas que pueden remediar la situación, pero no desde cualquiera para no alejar a la gente de la fe. ¿Has cometido sacrilegio, callándote pecados mortales en confesiones anteriores a sabiendas, comulgando en pecado mortal, o recibiendo así algún otro sacramento, profanando el templo, los objetos, las personas consagradas a Dios? Aquí dice muchas cosas, ¿eh? Entonces, callar pecado mortal en la confesión es sacrilegio, no vale nada de la confesión. Eran 10, ahora son 11, y peores, ¿no?
Comulgar en pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las 3 condiciones para que un pecado sea mortal? No, condiciones para que un pecado sea mortal. ¿Cuáles son las 3 condiciones para que un pecado sea mortal? ¿Quién sabe? El pecado mortal es pecado mortal el que se comete en cosa grave. Entonces, primera condición para que un pecado sea mortal, no se habla de Dios, cosa grave. 2, plena advertencia. 3, libre consentimiento. Entonces, para que un pecado sea grave, mortal, nos separa de Dios, abre la puerta del infierno, cierra del cielo, hay 3 condiciones. Cosa grave, es decir, por ejemplo, como dijo la abuela, matar a alguien, fornicar, homosexualismo, borrachera, aborto, robo, calumniar injustamente al otro, causarle muchos problemas, consultar brujas, hechiceras, curanderos de falsedad, de mentira, hacerse protestante porque es herejía, mentir en el tribunal, acusar a alguien que lo pone a la cárcel por mi mentira, desear al esposo o la esposa ajena, que yo dijo el que se fija a una mujer codiciándola, es adúltero, entonces es pecado eso también. ¿Qué más? Dijimos la borrachera, la droga, y comulgar en pecado mortal. El que come el cuerpo del Señor dignamente, come, bebe, su propia condición. Algo grave, ¿sí? Hay 2 tipos de pecado, el mortal y el venial. Entonces, el pecado es mortal cuando la cosa es grave, ¿sí? Primera condición, cosa grave. Segunda, plena advertencia. Es decir, yo sé que es pecado. Y tercera, pleno consentimiento. Entonces, si falta una de esas 3 condiciones, no es pecado mortal. Por ejemplo, en el sueño, uno mató a alguien. ¿Cometió pecado? No, porque sueño, ¿sí? Usted tiene ganas de matar a alguien, esta vez de veras, ¿sí? Tiene ganas de matar a alguien. Pero usted reflexiona, ay Dios mío, yo sé que es pecado, no quiero. Entonces tenía el deseo, pero usted rechazó. Entonces ahí rechazo, entonces no pecó. Entonces para que el pecado nos separe de Dios, sea grave, hace falta 3 condiciones. Cosa grave, plena advertencia, yo sé que es pecado, y libre consentimiento. Mire lo que está en letra negrita ahí abajo. Quien comete el pecado es del demonio, es del diablo. En la primera carta a los Corintios 6, 9, 10 hay una lista de pecados. San Pablo dice, no se hagan ilusiones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los maldicientes, etcétera, heredarán el reino de Dios. Entonces son pecados graves, materia grave. Entonces el pecado mortal y pecado venial. ¿Qué es el pecado venial? Veamos lo siguiente. Pecado venial es el que se comete en cosa leve o en cosa grave, pero sin darse plenamente cuenta de ello. Por ejemplo, unos niños de 5 o 6 años juegan a los papás, ¿ok? Es grave, pero no se da cuenta. Entonces es leve para ellos. No saben que es pecado. Por no tener plena advertencia, pleno conocimiento. ¿Me entienden? Entonces, cuando hace algo grave y no sabe que es pecado, de niño, ¿no? Ahora el adulto que hace pecados graves por ignorancia culpable, ahí carga con ese pecado porque tenía que conocer la doctrina, aprender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el pecado venial es como unas pequeñas heridas. Por ejemplo, tengo unas pequeñas heridas en mi cuerpo, vivo todavía, estoy herido pero no estoy muerto. Eso es pecado venial. Una pequeña mentira, un pequeño robo insignificante, una pequeña flojerita, un pequeño enojo. Esos son pecados veniales. Estos pecados no nos separan de Dios y por lo tanto no prohíben la comunión si uno se arrepiente de haberlo hecho, ¿sí? Pero el pecado mortal sí prohíbe la comunión. Leamos un poco lo que dice ahí abajo. El pecado venial es como estar herido, enfermito. El pecado mortal es como estar muerto. ¿De cuántas maneras se puede cometer el pecado? Todos. El pecado, ya sea mortal o venial, se puede cometer de 5 maneras: de pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión.
Entonces, de 5 maneras uno puede pecar, y no solamente de una manera. No he matado, no he robado. Pues no has matado, no has robado porque hay policía, o eres cobarde, o no te atreves, pero hay otros pecados. Entonces, se puede pecar de 5 maneras. ¿Cuáles son? Pensamiento. Fíjese, pensamiento no puede pecar pensamiento. Tener odio a alguien, querer matarlo, aunque no lo haga, pero en su corazón ya lo mató. Consentir, pensamiento. Cristo dijo, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. Aunque esté a 100 metros de ella, es adúltero en su corazón, porque consentió el pecado. Por eso uno tiene que rechazar la tentación. Entonces, pecar por pensamiento, pecar por deseo, lo mismo. Pecar por palabra uno puede pecar. Acusar a alguien, sembrar toda una catástrofe en una familia por su mala lengua y sus chismes, es pecado. Es pecado. Los periodistas en esto que dicen cualquier cosa pecan, ¿eh? Si mienten lo que dicen, no es probado, pecan, ¿eh? Lo mismo los testigos falsos, pecan. También se peca por obra o acción, lo que uno hace. Y también se peca por omisión. El pecado de omisión es más peligroso. ¿Por qué? Porque uno no lo ve. Por ejemplo, el que mata, peca. El que roba, peca. El que fornica, peca. El que se emborracha, peca. Y el que no va a misa pudiendo ir, peca. Pecado de omisión. El que no dedica a sus hijos, peca. El que no corrija a sus hijos, peca. ¿Por qué? Pecado de omisión. Y el pecado de omisión es muy peligroso para los sacerdotes, para los padres y madres, para los jefes. Dios les pedirá cuenta de esos pecados. Pecado de omisión. Por ejemplo, un estudiante que pierde el año, ¿sí? Pierde el año por flojo, por descuidado, por no estudiar. Pecado de omisión. Pecado de omisión. No estudió por su culpa. En lugar de ir a la escuela, va a esconderse no sé dónde. Es pecado. Pecado de omisión. El maestro, por ejemplo, que da sus cursos, no prepara nada. Pecado de omisión. El padre, la madre de familia que no cuida a sus hijos, no corrija a sus hijos, peca. Entonces, cuidado, cuando tu padre, tu madre te dice algo, tienes que escuchar y obedecer. ¿Por qué? Porque ellos están en lugar de Dios para ti. El que no obedece a su padre y madre en las cosas justas, es pecado. Es pecado. A su padre, su madre, sus abuelos, sus maestros, sus mayores, sus sacerdotes, sus hermanos mayores. Por ejemplo, papá y mamá van, no sé, a un lugar, deja a la hermana mayor encargada de toda la familia. Y los chiquitos no le hacen caso. Pecan. Pecan porque ella recibió autorización por esto. Entonces se puede pecar de 5 maneras. ¿Y cuáles son los 7 pecados capitales? Los 7 pecados capitales son, ahí 199, abajo, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Estos son pecados capitales. En la página siguiente nos explica un poco las virtudes contrarias. Por ejemplo, contra la soberbia tenemos humildad, contra la avaricia, generosidad, contra la lujuria, castidad, contra la ira, contra la gula, contra la envidia, contra la pereza. Entonces, estos son los pecados capitales. Bien, este librito, no tengo tiempo de explicar todo, pero tiene mucho, ¿no? Mira, hijito, con pocas palabras, ¿cómo te ayuda? Hay personas a veces que vienen a verme y cuando les digo, ser tentado no es pecado, consentir es pecado. Ay, Padre, muchas gracias. Yo pensaba que cada vez que yo tenía ganas de hacer fechorías, pecados, pecaba. No, hijito, cada vez que usted rechazaba, ganaba. Es bueno saber. ¿Cuál es la diferencia entre pecado mortal y pecado venial? El pecado mortal es como recibir 5 balazos en el corazón. Está muerto. El pecado venial, pequeñas heridas. No está bien, pero no te separa de Dios. ¿Y cuáles son las 3 condiciones para que un pecado lleve al infierno? Materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento. Y si yo no consiento, no peco. Que sea materia grave, yo sé que es pecado, y plena advertencia. Bien, continuamos con el examen de conciencia. Entonces aquí dice: has abusado de la bondad de Dios, te has avergonzado de ser católico, no atreviéndote a proceder como tal,
ante los demás por respeto humano, dejándote arrastrar al mal por cobardía. Por ejemplo, un muchacho sale de la universidad o de la escuela, o no sé, del trabajo, lo inviten unos amigos a unos bares, discotecas, lugar de pecado, ¿sí? Y él por cobarde va con ellos, se emborracha, fornica, se droga, gasta su quincena. Y después como un pollo mojado viene a la casa avergonzado. ¿Pecó o no pecó? El primer pecado que hizo, ¿cuál es? Cobardía. Cobardía. Cuando usted sale de la escuela, o del trabajo, o donde quiera, te invita a un lugar malo, usted no debe ser cobarde, dijo. Yo no pongo los pies en los lugares. Es una vergüenza para usted de hacerlo también. Entonces, primer mandamiento. Ahora pasamos al segundo.